Estados Unidos se ha producido un tremendo escándalo político, una gran convulsión, a raíz de una decisión tomada por un juez en el estado de Alabama y que pone en evidencia la tremenda ignorancia que existe incluso entre católicos, y no solo católicos sino cristianos pro vida, que se llaman pro vida, sobre la fecundación in vitro, y que en inglés se conoce con las siglas de IVF, In Vitro Fertilization. ¿Y qué cosa es la fecundación in vitro o la IVF? Antes de explicarlo, voy a relatar qué es lo que sucedió y por qué en este momento el tema es tan explosivo. El año 2022, una de las empresas que hace fecundación in vitro, que ofrece fecundación in vitro en el estado de Alabama, decidió que los padres de los embriones que habían sido formados ya habían vencido su fecha de pago. Es decir, para mantener los embriones congelados, si es que los padres deciden querer tener más hijos, ellos tienen que seguir pagando una especie de alquiler de parking, de estacionamiento, digamos, de los embriones. Y esta empresa decidió, mira, estas personas ya no pagan, no parecen interesadas, ya no tenemos más espacio en la refrigeradora, los tiramos a la basura. Y literalmente los tiraron a la basura. Y esta pareja de esposos aparentemente tenía planes de tener más hijos con esos embriones, y entonces montaron en furia cuando supieron esto y le metieron un juicio a la empresa. El juicio fue avanzando, y por avanzando digo, fue a una corte, tomó una decisión, la parte que perdió apeló hasta que llegó a la instancia más alta, el 2024, es decir, más o menos un año y medio después de que se planteó el juicio, a la Corte Suprema del estado de Alabama. Y la Corte Suprema del estado de Alabama ha decidido que el embrión no implantado es un bebé, y en consecuencia, cuando la empresa los eliminó, estaba matando a los bebés que eran propiedad, entre comillas, de los padres. Y claro, acá se generó todo un tremendo escándalo, porque lo primero que hicieron varias empresas de fecundación in vitro en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Alabama, donde la ley ha afectado principalmente, es frenar la fecundación in vitro, esperando que este tema se resuelva probablemente en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque dicen, mira, si es que todos los embriones no implantados resultan que son bebés, entre comillas, entonces es imposible seguir haciendo fecundación in vitro, porque los derechos de estos bebés como tales, si son declarados bebés, pueden comenzar a complicarse. Si es que pasa algo, si se implanta a una pareja errada, la cantidad de consecuencias legales y lo que puede costar legalmente es insostenible para el negocio, el lucrativísimo negocio de la fecundación in vitro. Y la cuestión es que incluso republicanos que se llaman pro vida han salido a atacar a esta decisión del juez en Alabama y a decir que va en contra del deseo natural de las familias norteamericanas que quieren tener hijos, que no pueden tenerlos naturalmente, y que encuentran en la fecundación in vitro la única solución para poder tener hijos. Muy bien, un investigador encontró, Ryan Burch, lo he mencionado antes, encontró que hace 10 años se había hecho una encuesta sobre temas morales entre los norteamericanos, y es la última vez que se hizo un sondeo masivo de norteamericanos sobre temas morales, como por ejemplo si la eutanasia era moral, si el aborto era moral, si la fecundación in vitro era moral, si es que poner gente drogadicta en lugares de cura contra su voluntad era moral. En general, una serie de preguntas referidas a la percepción de moralidad o inmoralidad de determinados hechos. Y el resultado de esa encuesta, que fue hace 10 años, no ha habido una más reciente sobre lo que piensan los norteamericanos sobre la fecundación in vitro, demuestra números bastante sorprendentes, porque solamente un 6% de norteamericanos piensan que
la fecundación in vitro es en cualquier circunstancia inmoral. Un 8% piensa que es con mucha frecuencia inmoral, pero pueden haber excepciones. Un 30% cree que la moral no tiene nada que ver con este tema, y el resto piensa que casi siempre es moral o que siempre es moral. Es decir, una gran mayoría de personas piensa, la gran mayoría, o que es moral o que la moralidad no tiene nada que ver en la decisión. Pero expliquemos qué cosa es la fecundación in vitro. Es, digamos, en el caso de dos esposo y esposa que tienen problemas para concebir, se obtiene un espermatozoide del hombre, en realidad más de un espermatozoide, y se obtienen los cigotes o huevos de la mujer, que son muchísimo más difíciles, dolorosos y limitados de extraer, porque tengan en cuenta ustedes que todos los óvulos que una mujer va a ovular, ella ya nació con ellos. O sea, el límite, el número no se sabe en ningún caso exacto, pero se sabe que desde el momento en que la mujer está en el vientre materno, ya tiene el número exacto y limitado de óvulos con los que va a ovular y en consecuencia poder quedar embarazada el resto de su historia. Entonces, los óvulos son muy importantes y no son fáciles de obtener. Bueno, una vez que se obtienen, se busca que estos óvulos se vean fecundados. Y como el proceso no tiene un índice alto de éxito, entonces se trata de fecundar en laboratorio, por eso se llama in vitro, o sea, en un vidrio. No es exactamente un vidrio, pero digamos es vía medio proetas. Se trata de lograr la fecundación, que no está pasando naturalmente, no está sucediendo naturalmente. Se está tratando de crear esa fecundación con ayuda del laboratorio fuera del cuerpo del hombre y de la mujer. Y obviamente, dado como digo que muchos de estos huevos o estos óvulos fecundados no perduran, digamos, mueren en el proceso, se trata de fecundar la mayor cantidad posible. Y una vez que se ha fecundado la mayor cantidad posible, si finalmente se ha logrado la fecundación y en consecuencia dentro de la ciencia ya estamos hablando de nuevos seres humanos, y estamos hablando de nuevos seres humanos dentro de la ética de seres humanos con sus propios derechos, porque ya son genéticamente distintos al papá y a la mamá, no tienen su propio único e irrepetible código genético. Entonces se toman todos estos óvulos fecundados, todos estos embriones, y son implantados en la mamá. Entonces, dado que no se sabe cuántos de ellos van a implantarse con éxito en la pared del útero y luego desarrollarse con éxito, porque el éxito es bajo, se implantan varios. Pero si existen más, entonces los papás pueden decidir, bueno, esos más que queden congelados en una especie de banco, digamos así, de embriones, por si los papás quieren tener más hijos más adelante. Entonces, estos embriones se dejan crecer en el vientre materno y normalmente se ponen tantos cuantos puede resistir originalmente la mujer, 5, 6, 7, 8. Estos van creciendo y llega un momento en que, obviamente, si es que los implantes son exitosos, la mujer comienza a gestar un número alto de bebés. Y entonces ahí es cuando a la mujer se le dice, mira, todos estos bebés van a constituir prácticamente imposible, un parto peligrosísimo, ¿no? Entonces tienes que escoger cuántos y cuáles quieres que permanezcan en el vientre. Y entonces hay mamás que dicen, mira, esto ha costado tanto, ha sido tan difícil que queremos tener mellizos, 2 hijos. Algunos han dicho trillizos, ¿no? Obviamente, mientras aumenta el número, aumenta el riesgo. Entonces, los médicos que hacen fecundación in vitro normalmente recomiendan, mira, máximo mellizos, ¿no? Trillizos en algunos casos, pero máximo mellizos. Y entonces, después procede lo que en inglés se llama la cosecha. ¿Y qué cosa es la cosecha? La cosecha es sacar todos los otros embriones que se han implantado y que están creciendo en el vientre materno para dejar espacio a los que la mamá solamente quiere que estén.
el único, o los dos, o los tres. Y eso básicamente es un aborto o varios abortos dependiendo de cuántos embriones están siendo extraídos de ahí. El resultado final es que normalmente van a nacer unos niños en vez de otros que fueron eliminados por medio del aborto, y luego, si es que los implantes han sido exitosos, otros embriones que son niños, que son seres humanos, quedan congelados. Todo este proceso es ¿para qué? Para que papás que no pueden tener hijos tengan hijos. Y en consecuencia, la fecundación in vitro, gracias a que le da la oportunidad a los papás a tener hijos que son hijos propios del óvulo materno y del espermatozoide paterno, simplemente que fecundados fuera del vientre de la madre, se ve como un acto bueno, como un acto de compasión, como un acto científico de avance que permite que los padres tengan hijos. El problema es que el tema moral de que existe un aborto, de que implica varios abortos en la mayoría de los casos, y que luego deja en el aire toda esta cantidad de bebés implantados que en su gran mayoría los papás dicen, no, mira, con los mellizos está bien, con los trillizos está bien, con este hijo único está bien. Después se terminan eliminando esos embriones. Tanto así que hay organizaciones pro vida que han dicho, o sea, dejen que mamás adopten esos embriones y les sean implantados en ellos. Y hay un debate moral en la iglesia si es que eso es el mal menor o no. Pero el hecho real es que existen serios problemas morales, incluyendo el aborto para la fecundación in vitro. Pero esto se ignora, y porque se ignora este proceso de cosecha, entre comillas, de eliminación, o en español me parece que se llama reducción de embriones. Básicamente hay bebitos pequeñitos en estado embrionario a los que se les deja vivir y otros que son eliminados y se les mata. Entonces, incluso políticos que se llaman pro vida, políticos republicanos, que dicen, mira, un bebé es un bebé desde el momento de la concepción, que sostienen eso, que están en contra del aborto, que han llegado al poder con una carrera pro vida, están ahora diciendo limitar la fecundación in vitro es una crueldad frente a los padres. Y ahora una cantidad importante de senadores y congresistas pro vida están llamados pro vida, están corriendo para encontrar una ley que permita la fecundación in vitro. Y por supuesto los antivida están diciendo, ¿no ves? ¿Para qué estamos protegiendo embriones si los mismos pro vida están reconociendo que pueden ser eliminados si es que unos papás quieren tener unos hijos y un número limitado de hijos? Entonces, la fecundación in vitro tiene una popularidad precisamente por la ignorancia de lo que está involucrado, incluso entre parejas que se llaman providas. Y hemos llegado al tema de fondo que siempre ha estado en medio de la discusión de la defensa de la vida. Todo el mundo está dispuesto a llamar bebé a un niño en el vientre materno hasta que se vuelve incómodo. Cuando se vuelve incómodo es embrión, y cuando es embrión no hay por qué respetar sus derechos. Y una vez más queda en el fondo en manos del capricho. Y lo peor de todo es que el principal ganador de esto no son muchos padres que van a intentar fecundación in vitro, porque muchos padres, un número alto de padres que utilizan la fecundación in vitro, no tienen éxito. El éxito no es muy alto, el costo es altísimo, y por otro lado, el hecho de que sea accesible y muchos médicos hagan una fortuna a través de la fecundación in vitro, ha cerrado las puertas a otras investigaciones que no son antivida, como por ejemplo la naprotecnología, que ayuda de forma natural a que muchas parejas que no pueden tener hijos reformen y se traten de forma completamente ética y científicamente eficaz las condiciones, ya sea en el útero, ya sea en la generación de espermatozoides, para que las parejas que no pueden tener bebés las puedan tener. Y esas investigaciones pueden crecer y pueden mejorar, pero la fecundación in vitro se ha convertido como en la respuesta para muchas parejas. Y por si acaso, hay parejas que creen que porque la iglesia se opone a la fecundación in vitro, de alguna manera condena a los hijos que han nacido por la fecundación in vitro. Y no hay nada más falso que eso. La iglesia no condena absolutamente a nadie que haya nacido, no importa cómo haya nacido. Yo tenía una colega contratada
sabiendo que había sido una de las 2 primeras mellizas nacidas por fecundación in vitro en los Estados Unidos, católica, convencida, que trabajaba para mí por mucho tiempo y que sigue siendo una extraordinaria comunicadora católica. Nadie ha dicho que esta persona, porque nació por fecundación in vitro, no tiene alma o ninguna de esas cosas. No tiene nada que ver. La decisión moral recae sobre los padres y recae sobre los políticos que no tienen los pantalones para que, a pesar de que dicen que son pro vida, no quieren comprender las consecuencias de la fecundación in vitro, simplemente porque existe una gran ignorancia y porque un número muy alto de personas creen que no tiene nada que ver con el aborto cuando tiene que ver con el aborto. Este es uno de esos grandes momentos en que se va a saber quién es quién en el mundo de la política, de la medicina y de la paternidad. Que tengas un buen día.